Buenos días, compañeros. Vamos a empezar con el conversatorio sobre feminismo y educación, impartido desde la iniciativa del Minor de Educación Popular para la Transformación Social. Aquí contamos con la presencia de Victoria Garcés López, que viene desde la Escuela Pública Comunitaria del barrio Franklin. También con Daniela Barruel, del Movimiento por la Unidad Docente. Bueno, ellas nos vienen a mostrar su perspectiva de feminismo y la educación desde sus vivencias y experiencia educativa y no educativa. Bien, para partir me gustaría preguntarles sobre el feminismo. ¿Qué es el feminismo en esencia? Bien, no sé si se escucha bien. Ahí sí. Ahí sí. Bien, primero agradecer la invitación. Me parece que es esencial que se puedan generar espacios de diálogo y de reflexión pedagógica, especialmente vinculadas con el feminismo, desde las pedagogías, incluso antes de entrar al aula, para poder tener absoluta claridad o al menos alguna intuición de qué hacer, lejos de lo que nosotras, al menos en mi experiencia, tuvimos en la educación universitaria. Ni siquiera cerca del feminismo, ni nombrarlo, ni pensarlo, tampoco pensar en el adultocentrismo. La educación popular era un fantasma que estaba por ahí rondando en algunos rincones de la universidad. Entonces, que se generen estos espacios, me parece que lo mínimo que podemos hacer es valorarlo. Como un segundo elemento, me parece que preguntar qué es el feminismo o qué son los feminismos es una pregunta súper compleja y amplia. Y un poco lo que yo vengo a contar hoy día es la experiencia de autoformación y educación que tuvimos nosotros como Movimiento por la Unidad Docente. Y para eso me parece que una reflexión importante para iniciar esta presentación tiene que ver con que, producto de que el feminismo, los feminismos han sido tan, de alguna manera, llevados o dejados en la marginalidad, como una lucha secundaria en algún momento se planteaba incluso desde las organizaciones educativas, lleva consigo, hace que estemos todos y todas obligados, quienes estamos interesadas en poder hacer de el feminismo un espacio de formación y autoformación sí o sí. No es algo que se nos venga a dar, no es algo que necesariamente nos entrega la academia, y son esos espacios que tenemos que aprovechar y nutrir para poder ir generando, ¿verdad?, como si se necesita desde la institución, si se necesita desde la organización popular y desde los movimientos sociales, un proceso de formación y autoformación. Desde ese lugar, nosotros como Movimiento por la Unidad Docente, una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando pensamos en si queríamos o no queríamos tener una postura antipatriarcal, que implicó varias discusiones, es también qué es el feminismo. Yo diría que gran parte de ese trabajo de intentar definir qué entendemos nosotras y nosotros en la organización como feminismo y como una postura antipatriarcal, dio lugar a 2 años de trabajo y reflexión sin esconder que hubo resistencias dentro de ese proceso también, y lo difícil que es generar espacios de reflexión cuando hay resistencia. Antes de comentarles un poco cómo fue estos 2 años de reflexión en torno al tema de la definición antipatriarcal, me parece que es importante contarles qué es el MUD. El Movimiento por la Unidad Docente es una organización de profesores, de trabajadores de la educación, compuesta en mayor medida por profesores y profesoras. Nosotros llevamos 10 años organizándonos y trabajando en torno a distintos objetivos, pero yo diría principalmente la conformación de un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, y sobre todo como el levantar, digamos, el movimiento pedagógico, ser parte del movimiento pedagógico, impulsar, nutrir, etc. El movimiento pedagógico, entendiéndolo como el poder levantar no solo visiones en términos de la política educativa en Chile, sino que también visiones pedagógicas, nacidas desde los trabajadores de la educación y desde quienes estamos en el aula permanentemente. La organización durante el 2018 más o menos tuvo una primera gran discusión traída también desde las movilizaciones sociales de ese momento, ¿verdad?, feminista, sobre que nosotros como docentes en ese momento no teníamos ninguna formación feminista, no nos habíamos definido concretamente antipatriarcales, ni sabíamos incluso si nos podíamos llamar a nosotros o a nosotras mismas como feministas.
Eso se dio por parte de un grupo de compañeras con las que trabajamos inicialmente y se propuso en una Asamblea Nacional poder tomar esta definición de entendernos a nosotros y a nosotras mismas como una organización antipatriarcal. Y para eso, insisto, hubo evidentemente resistencias, algunos tira y afloja por parte de compañeros y compañeras, entendiendo además que muchas de nuestras discusiones estaban más orientados a lo educativo y a lo pedagógico, y pareciera que el feminismo era un elemento más que sumar, que estaba entre medio, un anexo, ¿verdad? O una lucha secundaria, como se dijo en algún momento. Sin embargo, yo tengo la impresión de que la seguridad y la claridad de las compañeras que participábamos en ese momento evidenció la necesidad de levantar un espacio que en ese momento se llamaba área de género, con el temor de llamarnos área de feminismo, con el propósito de empezar a desarrollar un proceso de formación. Creo que en ese momento lo que nosotros planteábamos como un elemento principal era poder determinar o llevar a cabo un proceso de autoformación en el área, es decir, aquellas compañeras que eran parte del área, que por primera vez se conforma además un área separatista dentro de esta organización, las definiciones del área y, por supuesto, un espacio de formación sobre feminismo, sobre los feminismos en la organización, con profesores de lo que conformaban en ese momento la organización, que son alrededor de 100, que están presentes en varias regiones de Chile. Y la elaboración de un protocolo de violencia machista de manera colaborativa. Entendíamos que la autoformación y la creación de un protocolo de violencia machista ya en sí mismo, la conformación del área y el desarrollo del protocolo era un proceso de formación y autoformación. Bajo esa lógica, lo que hicimos fue trabajar en base a 4 temas, que yo creo que es lo que son los temas que nos pareció en ese momento, en conversación con distintos compañeros y compañeras, nos parecía que eran principales. En primer lugar, ¿cuál era la relación del marxismo con el feminismo, verdad? Y de todas estas resistencias que se podrían generar por algunos compañeros y compañeras que planteaban el feminismo como una lucha posmoderna, que venía a ubicarse también bajo una lógica de incluso querer como cambiar el sujeto político, y la discusión en ese momento también era quiénes tenían o quiénes podían llamarse a sí mismos o a sí mismas feministas. Por otro lado, la definición de trabajo doméstico, que yo creo que fue una de las grandes discusiones, entender que el trabajo que hacen muchas mujeres en su casa, sus labores de cuidado, ¿verdad?, se entiende también como un trabajo no asalariado. Y creo que esta fue en gran parte un elemento que caló hondo dentro de la organización en educación, porque nos permitió no solo definirnos como trabajadores de la educación, sino que asumir que muchas de nuestras compañeras tenían doble o triple explotación, no solo como trabajadoras asalariadas, sino que también como trabajadoras domésticas, cumpliendo con labores maternales o de cuidado. El tema del feminismo interseccional, como una definición que quedó dentro de la organización, entendiendo que hay distintas formas de marginalidad, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de la educación sexual integral. Y la educación sexual integral se volvió un elemento trascendental dentro de la organización, que permitió que nosotros, de manera posterior, cuando fuimos parte de la construcción de una iniciativa popular de norma para la propuesta de nueva constitución que fue rechazada finalmente, permitió organizarnos con distintas organizaciones de educación y levantar una propuesta de educación para sistematizarla más allá de si fuera aprobada o no. Y dentro de esa propuesta estaba el tema de la educación sexual integral como un elemento que tenía que ser sí o sí valorado, entendiendo que es un eje central dentro de las propuestas del MUD y dentro también del movimiento social en educación. Con eso trabajamos 4 textos en 2 años, con el propósito de poder trabajar los textos, formarnos, discutir, reflexionar, sacar conclusiones dentro de cada una de las regiones en las que nos encontrábamos, tener síntesis a nivel nacional y, por último, elaborar la posición de la organización. Entonces, cuando intentamos responder la pregunta ¿qué es el feminismo? Yo creo que un elemento importante para nosotros como organización, sí o sí,
fue darnos este tiempo de al menos 2 años de decir, bueno, ¿qué entendemos nosotras y nosotros por feminismo? ¿Cómo vamos a definirnos como una organización antipatriarcal? Y en esa medida también, ¿cuáles son la bajada que le vamos a dar? Porque no basta con llamarnos antipatriarcales, sino que como profesores y como profesoras, ¿cómo llevamos esto a cabo? No solo en términos de pensar y reflexionar la política educativa, sino que también dentro del aula. Hola a todas, a todos, a todos los que estén por aquí escuchando. Bueno, mi nombre es Victoria, como habían comentado. También agradecer el espacio. Creo que es súper importante que en la formación inicial docente podamos estar nutriéndonos de estos temas que tienen que ver finalmente con nuestra práctica docente y con nuestra práctica de vida y experiencial finalmente. Respecto a la pregunta que nos hacen los compañeros acá sobre qué es el feminismo, también venía un poco complicada porque es bastante amplia, pero también creo que lo más sencillo de definir tiene que ver con la experiencia propia. Entonces, ¿qué es el feminismo? Eso yo lo puedo responder a partir de la experiencia que traigo, que es desde la Escuela Pública Comunitaria del barrio Franklin. Es una escuela que tiene un proyecto político, pedagógico, con una trayectoria desde hace 10 años. Ahora sí la boca, ya, perfecto. Entonces, decía, como como escuela pública comunitaria nos posicionamos desde la educación popular. La educación popular tiene que ver con una educación que es desde los pueblos oprimidos hacia los propios pueblos oprimidos. Por lo tanto, desde ahí nosotros reconocemos que estamos en contra de los diferentes regímenes de opresión en la sociedad, y entre ellos vemos que hay un régimen de opresión que es el sistema patriarcal. Dentro de ese sistema patriarcal, entonces, nosotros podemos empezar a conversar sobre la construcción de un currículum dentro de la escuela, donde considera estos temas para poder trabajarlo con nuestros estudiantes. Lo que yo vengo a presentar el día de hoy tiene que ver con un módulo, con una experiencia que ocurrió en el 2018, un módulo que hicimos con estudiantes de educación de personas jóvenes y adultos, que se llama Visibilizando el patriarcado desde las cotidianidades. ¿Por qué le llamamos así? Fue todo un tránsito, porque en un primer momento teníamos una idea de que el tema que íbamos a tratar era sobre el feminismo, pero dijimos, ¿cómo vamos a hablar de feminismo con nuestros estudiantes que tenemos entre 17 y 70 años, con personas que están desescolarizadas hace muchos años, y que muchas veces confunden el feminismo con el machismo, poniéndolo en lugares como antagónicos? Entonces decíamos, bueno, lo primero que quizás hay que hacer es visibilizar la conducta de opresión antes de decir qué es el feminismo o irnos en discusiones teóricas al respecto. Entonces desde ahí nos planteamos el módulo con el objetivo general de evidenciar en clases y en el barrio prácticas y discursos cotidianos vinculados al patriarcado. ¿Ya? Entonces, ese era el objetivo, ¿no? Evidenciar el patriarcado que teníamos en nuestra cotidianidad, pero también en el barrio, porque somos una experiencia que está vinculada a su comunidad, que está organizada también con el resto de las organizaciones del territorio, como la Junta de Vecinos, un comité para la vivienda, etc. La metodología a ocupar en estas sesiones se llama metodología dialéctica de la educación popular, que tiene que ver con visibilizar la realidad en la que estamos viviendo, ¿cierto? En este caso, visibilizar la opresión que tenemos, para luego reflexionar el por qué tenemos ese sistema de opresión en este caso, para finalmente tener un tercer momento en que podamos plantear soluciones o ver cómo nosotros podemos actuar frente a ese sistema de dominación que nos está oprimiendo, en este caso. ¿Con quiénes trabajamos en ese módulo? Trabajamos, como les decía, en un curso multigrado. Era un único curso que tenía estudiantes de entre 17 a 70 años. Entonces ahí podrán imaginar las diferentes culturas o las diferentes visiones que pueden tener las personas de 17 a 70 años en pleno 2018 ahí respecto a estos temas. También trabajamos como pareja pedagógica. No estaba yo solamente en el aula, sino que estaba con un compañero varón, ¿cierto? Cuestión que también nosotros hicimos algunas reflexiones después y relevábamos ese tema, ¿no? Relevábamos el hecho de poder estar tanto una mujer como un varón, ¿cierto? Llevando a cabo estas temáticas con nuestros estudiantes, en tanto tenemos experiencias de vida distintas, por lo tanto también podemos poner nuestra experiencia a disposición de las compañeras y los compañeros y poder dialogar de mejor manera. ¿Cuándo realizamos esto? Fue en el 2018.
Fueron 6 módulos los días lunes, 2 horas cada lunes, por lo tanto son tiempos acotados también después de las jornadas de trabajo de los estudiantes, después de las jornadas de trabajo nuestra, por lo tanto también ahí entendiendo el contexto en el cual estamos trabajando. Para avanzar, vimos algunas sesiones de clases. Las sesiones de clases constaron en trabajar, en hacer este viaje que les decía yo de la metodología dialéctica de la educación popular, visibilizar las opresiones. Entonces tuvimos unas clases donde visibilizamos cómo éramos oprimidos por el patriarcado en nuestras relaciones de pareja, cómo éramos oprimidos por el patriarcado en la distribución de tareas del hogar, también en el acoso callejero, en el espacio público, en los espacios laborales. Y todo eso lo hicimos a través del cuerpo, ¿cierto? A través de pasarla bien, escuchamos canciones, cantamos canciones ahí súper románticas y las analizamos nuevamente para darnos cuenta de qué cositas estábamos escuchando, qué cuestiones teníamos normalizadas. Ya recuerdo ahí estar cantando una canción de Luis Miguel, Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, por ejemplo. Entonces, cómo estábamos todos cantando esa canción y decíamos, bueno, ¿está bien que validemos esas formas de relacionarnos amorosamente? Y así íbamos cuestionándonos, ¿no? Las cositas normalizadas que teníamos en nuestra cotidianidad. Lo mismo también en el trabajo, ¿cierto? Con condiciones de abuso desde los jefes o el acoso callejero, etc. Una vez que ya visibilizamos nuestra realidad, haciendo sketch también, me recuerdo, nos fuimos a mirar por qué darnos la explicación, ¿no? Y ahí empiezan a entrar los dispositivos de explicación respecto a esto, el patriarcado, el feminismo, ¿cierto? ¿Por qué pasa todo esto? Porque hay un sistema de opresión. Hay un sistema de opresión que se llama patriarcado, ¿cierto? Que va de la mano con el capitalismo, ¿cierto? Entonces van apareciendo ahí las reflexiones y las teorizaciones que nos ayudan a comprender el por qué vivimos de esa forma. Una vez que ya pasamos por ese segundo momento, que es como el del medio, pasamos al tercer momento, que ya es la propuesta. ¿Cómo salir de este sistema de opresión? ¿Cómo hago yo, mujer de 70 años, que estoy recién sacando mis estudios, cómo combato el patriarcado desde mi cotidianidad? Y ahí aparecían bastantes reflexiones interesantes durante las clases, ¿no? Una compañera, después de las sesiones de la distribución de tareas en el hogar, nos decía, bueno, profe, voy a tener que llegar a hablar con mi marido porque hay cosas que están pasando en la casa y no deberían estar pasando. Entonces, ahí también, cómo vamos viendo otras formas de educación donde los indicadores de evaluación que siempre nos hacen en la escuela vernos como con anterioridad, para nosotros ese era un indicador de evaluación. Ah, ya, la estudiante le llegó el tema que estamos hablando, entonces y está decidiendo generar un impacto en su casa. Entonces, desde ahí también aparecen otras formas de concepción de la educación, de indicadores de evaluación, y de poder ver cómo a los estudiantes les va haciendo sentido esto. Otras frases con las que nos encontrábamos eran también un caballero de 70 años diciendo, bueno, si antes les pegábamos nomás a las mujeres, ahora más color que le ponen. Entonces, cómo también nosotros vamos aprendiendo como educadores a enfrentarnos a ese tipo de comentarios, porque tampoco podemos censurar al compañero y decirle, bueno, no, está mal lo que tú estás diciendo, si toda su experiencia de vida ha sido así. Entonces, desde la educación, ¿cierto? Nosotros también tenemos que ser cautos a ver, no censurar su saber, porque ese es su saber, ¿cierto? Sino que decir, bueno, lo que dijimos ahí fue como, ya, pero ¿por qué tú dices esto? Él nos explica, nosotros dijimos ya, pero así como hay cosas que vamos aprendiendo en la vida, también hay cosas que quizás no las hemos aprendido bien. Entonces hay que también ir dialogando frente a eso. Frente a eso el compañero ahí se quedó pensativo y las próximas clases vimos que tenía una actitud mucho más receptiva respecto al tema. Entonces ahí también son cositas que nosotros vamos viendo cómo van avanzando educativamente los temas. Entonces, eso es como un poquito la experiencia, ¿cierto?, que tuvimos. Y para ir cerrando también, en esa experiencia donde aparecieron bastantes visibilizaciones del patriarcado, ¿cierto?, en nuestra cotidianidad, también nosotros teníamos como objetivo visibilizar el patriarcado en el barrio. Por lo tanto, el producto final de este módulo, la experiencia final, fue una evaluación donde nosotros tuvimos que ir a mostrarles al barrio lo que habíamos trabajado, ¿cierto? Hicimos afiches con los estudiantes, los fuimos a pegar por la calle donde estábamos trabajando, visibilizando los saberes, ¿cierto? Los saberes nuevos que habían considerado los estudiantes. Y lo último, en cada una de las clases, en tanto queríamos
se trataba de una sesión, perdón, de un módulo de visibilización. Quisimos también visibilizar a algunas mujeres que han sido invisibilizadas o que han sido visibilizadas por algunas cosas, pero no por otras, en la historia. Entonces, en la sesión número 1 nosotros comenzamos con una mística que tiene que ver con entrarle al tema, con llenarnos del espíritu de lucha de lo que se trata, de lo que estamos trabajando. Y empezamos con trabajar la cueca sola. Ya la cueca sola de parte de la agrupación de familiares de detenidas desaparecidas, ¿cierto? Esta cueca que se baila en conmemoración al familiar asesinado por la dictadura. Entonces, conmemoramos a estas compañeras. En la sesión número 2 conmemoramos a la compañera Violeta Parra a partir de algunas canciones, ¿cierto? A partir de que justo había pasado el 18 de septiembre, pusimos una canción a disposición ahí que tenía que ver con una crítica de cómo amamos a la patria mientras mal nos corresponde. Avanzamos a una sesión 3 con Gabriela Mistral, rescatándola con su labor de educadora. Regularmente Gabriela Mistral es la poetisa más encima, que ganó el premio Nobel, y no hay nada más que eso, ¿cierto? Pero entendemos que hay una educadora popular detrás, que también, además, homosexual, con todo lo que tuvo que significar eso en su época, ¿no? Entonces también comentamos esos temas. En la sesión número 4 ya vimos cómo las mujeres también estamos dando la cara en todo lo que son las movilizaciones socioambientales. Hablamos de Berta Cáceres y Macarena Valdés, de sus asesinatos y el por qué las asesinaron, ¿cierto? También ahí comentando. Avanzamos con Gladys Marín, luego y finalmente con un homenaje a Ana González de Recabarren, que justo en la semana que tuvimos esa última sesión, la compañera había muerto. Ya Ana González de Recabarren, también una familiar de detenido desaparecido que murió esperando saber dónde estaba su esposo, su nuera embarazada y su hijo. Por lo tanto, ahí fuimos visibilizando a estas mujeres que a veces no las miramos mucho, y fuimos sacando varias reflexiones. Una de las reflexiones que yo les decía, ¿cierto?, era cómo abordar estas temáticas con un profesor varón y una profesora mujer. Cómo trabajar el feminismo adecuado al contexto, ¿no? No podemos llegar a hablar de feminismo, a hablar de teorías feministas, o de hablar de lo que pasa en Europa o de allá al fondo, sin tener claridad cómo nos toca eso en nuestro contexto hoy en día. También trabajar el uso de la provocación. Recuerden, ese año hablábamos en femenino en muchas clases para ver si a los estudiantes les hacía algún ruido. A partir de eso también sacábamos algunas reflexiones. Esto de no censurar saberes también tiene que ver con algunas de los saberes nuevos, ¿no?, que nosotros como educadores pudimos captar a partir de esa experiencia que tuvimos. Y finalmente, en lo curricular, nosotros decíamos que pudimos como cubrir, ¿no?, lenguaje y comunicación, porque vimos, estudiamos canciones, leímos poesía, leímos historias, hicimos sketch, como expresión corporal, filosofía, trabajando patriarcado, feminismo, géneros, etc. También porque como nuestros estudiantes igual están muy escolarizados, ellos piden, ¿no?, saber, ¿qué estamos viendo, profe? ¿Pero estamos viendo algo o no? ¿Estamos viendo lenguaje? ¿Estamos viendo matemática? ¿Qué estamos viendo? Entonces también nosotros nos dimos cuenta que teníamos que estar explicitando cada una de las cuestiones que estábamos viendo a partir de la temática general, que era visibilizar el patriarcado. Eso por mi parte, muchas gracias. Con respecto a esto que comentabais, surge una duda y surge este cuestionamiento de cómo después se empiezan a ver plasmadas en el aula y en sus contextos sociales estas dinámicas de conversación y de cuestionamiento que se van dando los estudiantes guiados por ustedes. Y con raíz de esto, ¿cómo has visto en el tiempo que influyen estos espacios de diálogo en la relación interpersonal de quienes forman parte del espacio educativo? Ya, sí, eso es algo que hemos intentado mirar. Ha sido un poco complejo porque nuestros estudiantes pasan muy poco tiempo por nuestra escuela. Ya, puede pasar un año, pueden pasar 2, 3, máximo 4 años, yo creo, pasan por nuestra escuela, entonces, y nos vemos poquito. Y como les decía, el módulo, por ejemplo, de este tema, en ese año fue de 6 clases. Entonces no es algo también, obviamente es algo que también trabajamos de manera transversal, pero cuesta, ¿no? Cuesta también entrar en los sentidos comunes de una población que vive en una marginalidad también constante y en una opresión constante, y también entender, ¿no?, que hay medios de comunicación que te están diciendo todo lo contrario todo el tiempo. Entonces es una batalla cultural ahí bien amplia. De todas maneras, aún considerando eso, como yo señalaba, estos comentarios que las compañeras se llevan para la casa, creemos que son cositas que van quedando. Han vuelto, ¿cierto?, algunas compañeras a la escuela una vez que ya han terminado sus estudios,
vienen con disposiciones distintas, también están como pendientes de otros temas, o hay compañeras, por ejemplo, que al pasar por esta situación educacional, han podido sacar la voz. Hemos tenido compañeras que llegan sin hablar en público y han salido de la escuela hablando en público. Entonces ahí no puedo decir que sea este módulo o este tema en particular que contribuya a eso, pero sí hay un proceso educativo mayor que al parecer hace sentido y va permeando, ¿no? Por supuesto no en todos, no es ideal y debe ser muy de a poquito. Claro, igual deja como ver a todas luces que influye al transversalizar un poco el espacio de aprendizaje y las oportunidades que se les van generando a las compañeras. A mí me gustaría comentar dos cositas. Primero, cuando pensamos en la pregunta ¿qué es el feminismo?, yo podría pensar como inicialmente en que la definición de feminismo la podríamos entender desde la teoría, ¿no es cierto? Como una teoría filosófica, como una construcción de textos y libros de varias mujeres que vienen escribiendo durante la historia en varios tiempos. Pienso en la Flora Tristán, ya en el 1843 estaba sacando un libro sobre por qué hablar de las mujeres, con una perspectiva más bien binaria, pero ya había teoría que se estaba escribiendo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos este proceso de formación a la interna dentro del movimiento por la unidad docente, un elemento que surgió es el entender que no es solo teoría, sino que también hay algo ahí, o principalmente, diría yo, tiene que ver con el movimiento social. Pero no podemos pensar, desde mi perspectiva, el feminismo solo como una demanda y un movimiento social o una teoría, sino que, al menos desde la perspectiva de cómo lo hemos ido trabajando, es una práctica política. Exacto. En la medida que es una práctica política, también implica acción. Y esa acción moviliza formas distintas de entender la política. Y el feminismo saca la lógica de hacer política de la normalidad que tenemos o que entendemos. Y reconoce político la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos vinculamos, la forma en la que nos comunicamos, incluso con las y los estudiantes. Desde ese lugar, en términos pedagógicos, pensar la pedagogía desde el feminismo nos increpa un poco, nos encara o nos llama o nos invita a repensar la forma en la que nos vinculamos con los estudiantes. Y a diferencia de la Vico, yo trabajo en escuela regular, y la dificultad que genera repensar los vínculos con los estudiantes en escuela regular, donde todo está normado y regulado para que funcione de una manera, y los profesores somos sí o sí a quienes operan el poder dentro del aula, se hace súper complejo. Y una experiencia interesante para nosotras, o para mí especialmente, es que hace 5 años con quienes yo me formé en feminismo fue con estudiantes. Son ellas quienes impulsaron un proceso de conformación de un colectivo dentro de una escuela católica, subvencionada, de Las Condes, dirigida por religiosas. Y aún así, fueron las mismas chiquillas las que dijeron, queremos conformar un colectivo, queremos aprender sobre feminismo, y nos juntábamos en los recreos con algunos otros profesores y profesoras que estaban dispuestos a apañar. No cerraron la sala, no escondieron las llaves, no nos dejaron juntarnos, nos prohibieron. Hicieron incluso parte del reglamento interno con el propósito de que nosotras no nos pudiéramos reunir para generar estos espacios de formación. Sin embargo, fue un año completo de formación y autoformación dentro del colegio, fuera del horario de la sala, generando nosotros y nosotras nuestra propia propuesta de qué era lo que queríamos discutir y hablar. Y eso ocurrió hace 5 años. Yo este día viernes me junto con un conjunto de 6 de esas estudiantes, muchas de ellas que ya están en la universidad, y ha sido muy enriquecedor volver a encontrarme con ellas hoy día, diciendo como hoy día están trabajando en revistas con perspectiva feminista, están levantando podcasts, están en sus carreras universitarias, han levantado, claro, sus espacios de lucha o se han unido a distintas organizaciones con esta perspectiva, con esa iniciativa que quedó vinculada desde ese lugar. Entonces, cuando pienso qué es el feminismo, para mí la lógica de poder definirlo está más cerca a esa praxis, ¿verdad?, política, que también en este sentido es pedagógica, más que a una lógica teórica o una simple demanda. Ahora quisiera abrir un espacio de preguntas, por si alguno tiene alguna duda que le quisiera hacer a alguna de nuestras invitadas. ¿Alguna consulta? O por otro lado, compartir sus ideas. Claro, expresar su opinión también puede ser. Yo quisiera hacer una pregunta.
Respecto a lo que decía la compañera, como por la... Ahí nomás, gracias. Por el tema de lo interseccional, como qué cruces observan, por ejemplo, como entre el feminismo y la discapacidad, como en las prácticas populares. Qué interesante lo que mencionas, ¿sabes por qué? Porque dentro de de la experiencia que yo estaba comentando, hartas de las personas que no han terminado los estudios en nuestra escuela tienen algún problema de discapacidad, ya sea visual, ya sea problemas del lenguaje, alguna problemática del lenguaje, y para nosotros ha sido todo un desafío abordarlo. No sé si lo hemos abordado desde una perspectiva feminista. Yo creo que lo hemos abordado con lo que hemos tenido, porque también de entender que tenemos un espacio autogestionado y no estamos trabajando ahí remuneradamente, digamos, ¿no? No tenemos todo el tiempo ni las capacidades materiales que nos gustaría. Entonces, claro, lo único que te puedo comentar al respecto es que ha sido súper complejo trabajarlo. Hemos tratado de trabajar como han sido con problemas visuales, por ejemplo, como con trabajar con guías esas han sido nuestras reflexiones, ¿no? Sin saber mucho del tema, con guías con letras más grandes, con imágenes más grandes, cuestiones así, o estar articulando mejor, hablando como más fuerte, qué sé yo, por las distintas diversidades que tenemos ahí. Pero no, yo creo que no la hemos tocado desde una perspectiva feminista, entonces igual le agradezco ahí también el llamado de atención, porque creo que eso va nutriendo, ¿cierto?, nuestras experiencias, y de hecho a esto uno viene igual como a recoger cositas para poder fortalecer las propias. Eso, así que bacán, muchas gracias. Sí, nosotros tampoco lo hemos abordado, siendo muy sincera. Tengo la impresión de que cuando empezamos a hablar de interseccionalidad, lo primero a lo que aludimos fue al indigenismo y a la raza. Porque era la problemática más cercana que teníamos también. Y siempre desde el MUT lo abordamos más bien desde una perspectiva teórica que desde el trabajo con los movimientos sociales o en el trabajo pedagógico específicamente. Sin embargo, sí hubo una compañera, la Cami, que siempre planteó el tema, no sé si me gusta tanto este concepto, pero lo voy a usar, de la neurodiversidad y el feminismo como un elemento que debería ser rescatado. Y que si bien fue conversado como en espacios de reflexión del área de feminismo, solo a modo de reflexión, sin ninguna intención de sistematizar nada, nunca se profundizó a nivel de organización. Igual es súper interesante lo que estáis planteando, porque estamos hablando de un espacio de lucha que viene desde una doble marginalidad, que es lo que suele suceder. Hay 2, 3, 4 tipos de marginalidades por lo general en la vida de las personas, por lo menos de quienes nos acercamos en nuestra labor docente. Entonces empezar como a plantearse formas activas de establecer equidad a partir de esto. Es súper difícil plantearte equidad, claro, ya es difícil cuando estamos hablando de personas que tienen ningún tipo de marginalidad fuera del género. Entonces, si te ponía a plantearte, hoy en día necesitamos más herramientas para poder abarcar a más grupos, si no la lucha activa se va a quedar sectorizada igual y va a surgir un nuevo privilegio, va a haber equidad, va a haber feminismo, nos vamos a encontrar con esto eventualmente, pero va a ser privilegiado y segregador con otras áreas que no disponen de estos recursos. Es importante que lo planteemos. Hola, bueno, de repente podemos hacer una hartas preguntas para que las compañeras puedan responderlas todas juntas de repente, ¿no? Mi pregunta va relacionada a que generalmente desde el feminismo se ha planteado muchas veces la idea de que el feminismo sea como un espacio exclusivamente de mujeres, en tanto aquí históricamente han sido marginalizadas y por tanto como que se ve desde alguna perspectiva que los hombres, por ejemplo, no debiéramos ser parte de ese espacio, de ese campo de batalla también en ese sentido. Entonces yo desde ese lugar quería consultarles sobre si los hombres tenemos algún lugar o no en una pedagogía feminista al momento de trabajar en la escuela, y si tuviésemos un lugar, ¿cuál sería? Lo que yo igual planteaba va más o menos por el mismo camino, pero más que nada como un cuestionamiento a ustedes mismas sobre cuando ustedes estaban hablando, o sea, yo no estuve desde el principio, me salté una parte, pero no sé si es que están hablando desde el sexo hombre, o sea, el cuerpo mujer y el cuerpo hombre. Porque al fin y al cabo, claro,
hay una diferencia ahí sexual, diferencia de los sexos y también en el ámbito de la binaridad, que son cosas distintas. Entonces, cuando se habla como los hombres no pueden o los hombres deben, o yo lo escuchaba decir así como, no, es que nosotros las mujeres, y estaba con un compañero varón, yo decía, oh, se está resaltando justamente el ámbito de los cuerpos, pero en realidad lo masculino o es lo femenino, que es lo que ha sido violentado y abyectado de cierta forma durante mucho tiempo. Entonces, esa era como mi cuestión, entender la diferencia sexual, o sea, aquí se está hablando de una diferencia sexual o se está hablando de una diferencia de los sexos. Muchas gracias por las preguntitas. Respecto a si el feminismo es solo de mujeres, como preguntó ahí, o no, preguntó el compañero, ¿los hombres tienen algún lugar o no al momento de trabajar en las escuelas, como desde el feminismo? Yo creo que primero suena como un poco tajante la pregunta, como si se fuera a establecer una verdad, y entonces primero que todo decir que no es una verdad lo que yo voy a decir, sino que es mi posición respecto a mi experiencia como docente y como educadora popular. Entonces, desde ese lugar, como yo relevé en la experiencia, creo que es importante que los diferentes géneros y sexos, diferentes cuerpos, puedan estar presentes dentro del aula. Sobre todo al trabajar estos temas, porque, como señalaba antes, habitamos el mundo de manera diferente según nuestros cuerpos o según nuestras identidades de género. Entonces, lo habitamos distinto, la gente se relaciona de manera distinta con mi cuerpo, con la forma en cómo yo me veo, y desde ahí también, yo como educadora, yo puedo también señalar cosas distintas a lo que yo podía señalar mi compañero que era varón, y mencionaba que era varón en tanto es hombre cisgénero, ¿ya? Lo mencionaba desde ese lugar. Entonces, yo como mujer cisgénero también decía, bueno, en ese momento, ¿no? 2018, nosotros dos recién también estábamos apropiándonos de este lenguaje, recién estábamos formándonos, tuvimos como la osadía de tomar este tema y empezar a formarnos en conjunto con nuestros estudiantes. En ese momento dijimos, oye, acá hace sentido que estemos los dos, ni siquiera fue como premeditado decir, no, sería bueno que haya una mujer y un varón, sino que en la experiencia misma nos dimos cuenta que, por ejemplo, este compañero de 70 años que dijo, las mujeres yo antes les pegábamos nomás, iba a ser distinto la respuesta que le podría dar yo, cómo iba a ser recibida, a cómo se la iba a recibir a él. Entonces, haciéndonos cargo de que estamos en una cultura patriarcal y que seguramente en ese espacio donde recién estamos educándonos, la voz de mi compañero varón iba a ser más válida en ese momento, nos dimos cuenta que hay que aprovecharlo porque no es de un día para otro, no es de un día para otro que le digo al compañero, oye, no, pues, no se le pega a las mujeres, eso está mal. Si yo le digo eso, niego el diálogo y no estoy en un proceso educativo. Entonces yo creo que ahí, al menos en mi perspectiva, creo que hay que separar algunas cuestiones, porque podemos tener espacios separatistas, espacios feministas separatistas, de mujeres y disidencias, solamente disidencias, mujeres, qué sé yo, pero también tenemos que entender que los espacios educativos muchas veces son mixtos, la mayoría de las veces son mixtos. Entonces, en tantos espacios mixtos, donde hay diversidades de género, diversidades de sexo, diversidades de cuerpos, tenemos que ser también capaces de poder trabajar desde ahí. No puedo solamente porque soy mujer, solamente soy la que lleva el feminismo, sino también voy a poder, en tanto estamos en una cultura patriarcal, quizás no voy a poder dialogar con toda la gente que está ahí. Entonces, desde ahí yo creo que sí los varones de género, sexo, sí tienen que estar, no solamente ellos, insisto, sino que todos, porque tenemos que crear aulas diversas, porque la sociedad es diversa, por lo tanto no podemos estar marginándonos de las discusiones. ¿Y desde qué lugar? Yo creo que desde los lugares que encuentren necesarios, ¿no? Yo creo que también hay unas lecturas de que yo recuerdo que no teníamos por qué las mujeres estar educando al compañero varón, pero quizás también tenemos que ir dando algunas luces, o no tenemos, pero si queremos las podemos ir dando. Pero yo creo que los compañeros varones y género, creo que una de las grandes cosas que podrían hacer es trabajar sus masculinidades, cómo habitan esas masculinidades, cómo las desarrollan, en tanto educador, en tanto profesor, cómo despliego mi masculinidad en el aula para que también se esté educando ese estudiante o esa estudiante, y cómo dialogar con ella. Eso al menos desde mi postura. Sí, yo voy a responder desde la experiencia que tuvimos en el MUD también. Nosotros tomamos... de algún modo nosotras lo que hicimos fue tomar un camino distinto al que se plantea acá, al menos en primera instancia. Si bien
asumimos que el horizonte de sentido de la lucha tiene que ver con el entendido de que el género es una construcción social que no tiene como otra perspectiva que una forma de dominación, ¿verdad? Sabemos que el diagnóstico hoy día sí es una perspectiva binaria, finalmente, y bajo esa lógica necesitábamos y decidimos como organización que necesitábamos espacios donde solo las mujeres nos pudiéramos desplegar de manera interna, al menos inicialmente, para poder generar el desarrollo de una conversación no política, mujeres cis. Porque en ese momento no era necesaria más definición, de hecho, dentro de la organización, en términos de que no teníamos compañeras trans. Por eso mismo, la definición que se hizo fue generar un espacio separatista y bajo esa lógica empezar a trabajar la política feminista, solo de autoformación para nosotras mismas como una primera etapa. Y una de las grandes discusiones que tuvimos en ese espacio fue ¿quién es el sujeto político del feminismo? Y dentro de esa discusión de quién es el sujeto político del feminismo y cómo podíamos resolverlo, nosotras de alguna manera gran parte de las conclusiones que sacamos fue que eran las mujeres cis o trans y las disidencias sexuales. Y bajo esa lógica, el rol que le compete a los compañeros de la organización es ser parte del proceso, es acompañar el proceso, pero no tomar el rol de liderazgo ni tomar un rol prioritario dentro de ese espacio. Con el propósito específicamente de visibilizar a las compañeras que de manera histórica han sido calladas, producto de que la lógica de construcción política pudiera tener una lógica patriarcal, donde el que más habla es el que gana, el que habla más fuerte, el que tiene más preparación política, etc. Bajo esa lógica, lo que hicimos fue tener un segundo proceso que era en conjunto con compañeros y compañeras, que nos permitió poder construir ya de manera colaborativa cuáles son las definiciones a nivel de organización, con la flexibilidad de que nosotros ya teníamos un proceso de reflexión a caballo antes. Con esto quiero decir que la distinción que nosotras hacíamos es que el horizonte de sentido de lucha tiene que ver con eliminar la lógica de construcción de género. Sin embargo, asumimos que hoy día el diagnóstico bajo cómo hemos sido formados, ¿verdad?, en este sistema patriarcal, es que efectivamente hay una desigualdad entre las mujeres cis y trans en comparación con los hombres cis. Heterosexuales. Hola. Uy, hola. Pero lo mantengo apretado. No, está ahí. Ya. Ya, a ver, igual, a modo de discusión, así como lo que se me iba ocurriendo, es que, claro, se habla de un ámbito separatista entre hombres y mujeres, cuerpos, hombres y mujeres, porque al fin y al cabo lo que es ser hombre o lo que es ser mujer está definido o no. Y ahí es donde estábamos, claro, se habla de que es una construcción, pero entonces ¿por qué hacerlo separatista si es que estábamos conscientes de esa división? O sea, de esa construcción propia. Entonces, igual de cierta forma, claro, usted está diciendo de que el discutir o el ámbito en el que nosotros, el que más habla es como el que va a tener el protagonismo y todo el tema, pero cuando hablamos desde el feminismo, ¿cómo es que también el cuerpo hombre es atravesado por y cómo es que también es atravesado por el patriarcado? Entonces, hacerlo separatista no es dar vuelta a la tortilla de cierta forma. Yo creo que esa es una pregunta súper interesante, porque en algún momento también nos planteamos de esa forma, incluso como una especie como de discriminación se planteó en alguna medida. Yo creo que, voy a volver a lo que decía al inicio, tiene que ver con que efectivamente lo que nosotros estamos haciendo es intentar desarmar o deconstruir o desentrañar este concepto de género. Pero desde el mismo concepto. Que está súper arraigado en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Y esperamos, yo diría desde mi perspectiva, esperaría que pudiéramos desarmar este concepto de la mejor manera posible en el futuro cercano. Sin embargo, lo que pasa hoy día, sí o sí, como desde el diagnóstico que nosotras hacíamos, es que existe una desigualdad. Sí. Y esa desigualdad afecta a mujeres cis, trans, ¿verdad? Y a disidencias sexuales, en desmedro de los hombres cis y heterosexuales. Sí. Y por tanto, bajo esa lógica, era importante generar espacios que pudiera entregar seguridad
¿verdad?, a algunas y algunos que pudiéramos estar en conversación y que permitiera esa preparación política que no necesariamente tenían las compañeras, que nos permitía estar en un piso relativamente emparejado para poder llegar a una discusión mayor. Entonces, si hablamos de discriminación, podríamos decir, sí, es una discriminación positiva con el propósito, precisamente, de llegar al objetivo de poder reconocer que hay una desigualdad y poder, en alguna medida, generar espacios que puedan ayudar a reparar esa desigualdad. De modo que el horizonte, entendiendo que el horizonte es la construcción colectiva. Por eso es un primer proceso separatista y un segundo proceso que es colectivo, con un horizonte de sentido claro. Ahora, yo diría que es súper importante el proceso que se dio y que fue, de alguna manera, como la autocrítica que tuvimos que hacer en algún momento, que estaba referida a cómo los compañeros se forman al respecto. Porque finalmente todos los conceptos que nosotros habíamos desentrañado infinitas veces, ellos los tenían asumidos bajo una definición única y arraigada que tuvimos que rehacer, rearmar, rehacer y rearmar. Entonces creo que eso solo se da en función de que existe una disposición colectiva a pensar y a repensar no solo el feminismo, sino que, o sobre todo, desde el feminismo, la forma en la que nos vinculamos y nos relacionamos. Igual para, no sé cuánto tiempo tenemos, y estoy interrumpiendo mucho, perdón, pero igual el tema de que se habla desde la visión hetero, ya ahí entramos en un ámbito reproductivo, o sea, seguimos reproduciendo el mismo ámbito binario y biologicista, que es básicamente como el feminismo TERF, así. Entonces, caer... sí, bueno, es que por eso, la primera instancia me pareció un poco TERF, entonces dije, uy, no puede ser. Pero claro, acatar también, hablar de definiciones no es justamente caer en ese mismo juego que se está haciendo en el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de definición, es esa limitación, es ese margen que ocupa este cuerpo. Entonces, ahí viene mi primera pregunta, donde, ¿cómo entra aquí lo queer? Porque al fin y al cabo lo queer es como justamente esa definición que nunca se va a terminar de llenar. Pero no es así también el concepto de mujer. Yo quiero intervenir. ¿Va a hablar la compañera? ¿No? Yo quiero una pregunta, Dale. pero relacionada con... Ay, no, pero... Dale, porque las vamos juntando y comentamos en conjunto. ¿Cómo dentro de la institucionalidad quizás puedo plantear este feminismo, siendo que quizás me encuentro violentada en mi trabajo, o veo que mis estudiantes o mis compañeras están siendo violentadas en un espacio donde no está el feminismo? ¿Cómo empiezo a integrarlo de a poquito quizás en el área donde me desenvuelvo? Ya, bacán. Bueno, primero que todo yo quería hacer una aclaración porque por la conversación que se está dando, ¿no? Porque las definiciones que nosotros estamos dando acá con Daniela tienen que ver con la experiencia que hemos vivido. Entonces no tiene que ver con algo que hayamos profundizado. Por ejemplo, ahora preguntas lo queer. ¿Hemos profundizado en lo queer? Jamás hemos profundizado en lo queer, entonces no voy a mentir ante eso. En la escuela no se ha tocado todavía ese tema, se irá a tocar en algún momento, por supuesto, pero es como van avanzando las organizaciones también y cómo van avanzando los trabajos según el contexto en el que estamos. Eso por un lado. Por otro lado, ahí comentándole a la compañera, era algo también que quería mencionar. Yo también trabajé en una escuela regular, 5 años, y donde también en el 2018 pasó que se levantó una asamblea de niñas. Se levantó una asamblea de niñas en la enseñanza media, a propósito, ¿no?, de las asambleas que se estaban levantando en los espacios universitarios. Ellas dijeron, bueno, acá también suceden cosas, nos levantamos para organizarnos. Ante eso, algunas profesoras nos involucramos con esta asamblea porque las estudiantes nos convocaron. Nos convocaron y nos dijeron, profe, ¿quiere venir a la asamblea? También para que la pudiéramos ir acompañando en los procesos. Les acompañamos. Ningún problema por ahí. Luego pasó que las estudiantes de quinto a octavo básico también se quisieron organizar y también levantaron asambleas de niñas de quinto a octavo básico y con los mismos temas, y nosotros fuimos a la primera asamblea de ese quinto a octavo básico, donde fuimos 3 profesoras y donde hablaban las niñas, por ejemplo, de los juegos que tenían sus compañeros varones respecto a ellas, que decían ¿a quién violas? ¿A quién matas? ¿Con quién te casas? Y sus compañeros preguntaban eso y el otro le tenía que responder con el nombre de alguna de sus compañeras de curso. Entonces ellas ponían ese tipo de juegos que hacían en su infancia, lo ponían como problemática, como algo que
que les dolía, ¿no? Entonces empezó a haber como una pequeña catarsis ahí, un poco conflictiva, porque también no sabíamos cómo moderar esas emocionalidades que se daban ahí en ese espacio separatista de niñas, quinto octavo de 10 a 14 años. Entonces, ¿qué pasó? Primero, nosotras emocionadas porque también recordábamos los juegos de nuestra infancia y que siempre nos parecieron muy normales y nunca nos criticamos ni cuestionamos lo que jugaban los niños con respecto a nosotras. Y segundo, fuimos reprimidas por el espacio escolar, por haber estado en esa asamblea. Entonces, cuando la autoridad de la escuela se enteró que nosotras habíamos asistido a la asamblea de niñas, nos dicen, oye, ¿quiénes son ustedes para estar ahí? Ahí debiera estar una orientadora. Entonces nosotros les decíamos que no estaba la orientadora, por eso nosotros estábamos ahí, nos parecía sensible que estuvieran las niñas de 10 a 14 años tratando estas temáticas solas, por lo tanto nosotras teníamos que acompañarle en nuestro rol de educadora. Eso no fue lo que importó era que nosotras no teníamos que estar ahí, por lo tanto nos retaron, nos llamaron a dirección, a la inspectoría, estando siendo profesoras, y lo toco por lo que tú preguntas, ¿no? La experiencia anterior que yo conté es en un espacio de educación popular, autogestionado, donde nosotros estamos haciendo una disputa por la educación. Nosotros tenemos un proyecto de educación pública comunitaria y popular para que se levante un sistema educacional en esos términos. Pero, mientras no estemos en un lugar de trabajo con nuestro rollo, ¿cierto? Va a ser muy difícil. Siempre vais a estar chocando con la institucionalidad. La institucionalidad te va a estar diciendo márgenes, márgenes, márgenes. No porque son niños, no porque no les puede hablar de estos temas, no por X o Y razón. Entonces, ahí yo creo que un aprendizaje que yo saqué de esa situación, porque a raíz de eso y de otras formas que uno está convencida de trabajo antiadultocentrista y todo, me despidieron. Entonces, para que uno no lo despidan y pueda avanzar en procesos educativos dentro de los espacios, es importante organizarse primero, no hacerlo sola. Si yo estoy sola haciendo cosas dentro del colegio, me van a apuntar rápido, la saco, listo, se acabó el trabajo educativo con los estudiantes y al final los estudiantes son los que salen para atrás. Entonces, la organización por un lado y ser astutos también. A nosotros en la universidad no nos enseñan cómo funcionan las escuelas, cómo funcionan nuestros espacios laborales. Entonces, cuando uno entre, yo creo que hay que estar siempre atento. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la cultura del espacio? ¿Por dónde le entro? ¿Le entro al tiro de una? ¿Estoy dispuesta a que me despidan? ¿O le entro de a poquito para que realmente pueda ser un proceso educativo más amplio? Entonces, eso yo creo que, respondiéndote un poco, y en todo sentido, ¿no? No solamente con el tema del feminismo, ¿no? Sino que tiene que ver también con el tema antiadultocéntrico, que entiendo que los tocarán en una próxima sesión, pero ahí también, yo mujer, joven, chica, también tuve prácticas adultocéntricas conmigo. O sea, una profesora de mí misma, una profesora de matemática de 50 años, tenía una voz más importante que la mía, o yo no valía nada. Entonces, ahí también hay prácticas adultocéntricas, no solamente con la niña, sino con las propias adulteces, pero que están en otra marginación distinta. Eso. Organización. Yo tengo la impresión de que, yo soy dirigente sindical, nosotros tenemos un sindicato de 5 años en el colegio, nos conformamos el 2019, pero empezamos a trabajar como un año antes como sindicato. Entonces creo que, especialmente cuando uno entra a un espacio escolar nuevo, da ganas de transformar y de rearmar muchas cosas. Cuando yo llegué al colegio donde trabajo ahora, las estudiantes no podían usar pantalón, hace 5 años atrás. Y hace 2 semanas atrás le contaba a las estudiantes de primero medio porque ellas pueden usar pantalón hoy día. Y eso es porque conformamos una colectiva en algún momento, que fue el comité de género entre estudiantes y profesoras, y las cabras juntaron firmas y ahora usan buzo todos los estudiantes, digamos, pero fue una discusión larga y fue intervenir dentro incluso del reglamento de convivencia escolar. Entonces yo diría 2 cosas: 1, organización, y 2, conocer qué de la institucionalidad se puede usar para justificar lo que uno quiere hacer. Entonces el currículum da para mucho, los proyectos educativos dan para mucho, las iniciativas, la innovación educativa. Entonces cuando le ponemos el título de innovación educativa a algo, pareciera que es mucho más bonito que decir que lo que queremos hacer es un conversatorio de género o sobre feminismo.
Y creo que el aprender a usar esos recursos que entrega la institucionalidad y que permite justificar lo que uno quiere hacer, nos permitió entrar de distintas formas durante esos 3 años que estuvimos funcionando, especialmente el primer año. Levantamos 2 conversatorios de género en el colegio, en un colegio donde jamás se habían parado las clases para hacer jornadas de reflexión. Invitamos a una sexóloga y, como era católico, invitamos a una religiosa. Y buscamos a la religiosa que pudiera ser lo más progre posible para sentarse al frente de las estudiantes. Invitamos a la Red Chilena en contra de la Violencia de la Mujer, que tiene años de trabajo, y 2 estudiantes expusieron. Como con la religiosa teníamos todo conversado desde antes, la exposición tuvo solo una línea. Y esa línea permitió que nosotros generáramos un nivel de formación que hoy día, por ejemplo, hoy día mismo, en el colegio se está haciendo una jornada de educación sexual integral durante todo el día. Y nosotros ya no tenemos nada que ver, lo hace dirección, lo hace UTP y le pusieron otro nombre, formación humana no sé qué, y les encanta y están todos muy contentos, mandan todo al Ministerio de Educación. Y qué bueno que no lo tengamos que hacer nosotras, digamos, qué bueno que tenga una línea clara, pero eso es porque estuvimos todo un año trabajando e intentando levantar iniciativas distintas y convenciéndonos a la gente también. Y porque las estudiantes hicieron 2 paros este año. Entonces, yo creo que son 3 cosas: organización, justificación desde lo institucional, buscar esos recursos, y tercero, tomar esos momentos de movilización que permita decir, bueno, esta no es una demanda que levantamos nosotros, aquí hay un colectivo que está pidiendo algo. Entonces, y tener paciencia. Vamos finalizando el conversatorio ya por la hora. Primeramente quisiera decirle muchas gracias a todos los que participaron, a nuestras invitadas por venir y a todo el minor de Educación Popular por realizar la actividad. Y a todos los oyentes también muchísimas gracias por escuchar, por tener el interés y eso. Muchas gracias por estar acá. Y también me gustaría invitarlos para el próximo conversatorio, que será el miércoles 16 de noviembre, que será sobre las temáticas del adultocentrismo. Entonces eso sería. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos estaremos viendo próximamente.